al Espíritu Santo cuando por primera vez se le vio como persona de una Trinidad. En el pensamiento judío del Antiguo Testamento, la palabra Ruá, traducida comúnmente por espíritu, significaba soplo, fuerza o aliento. Tanto así que numerosas traducciones modernas tienen en los últimos años la tendencia a traducir espíritu en minúscula en el Antiguo Testamento. Después de haber criticado algunos a los testigos de Jehová por su traducción de Ruá como fuerza activa, la versión católica de la editorial Herder traduce Génesis 1:1, el hálito de Dios, mientras la conocida versión Latinoamérica de 1972, edición 68, página 23, citando de Génesis 1:2 dice, fuerza activa. La razón muy simple. Muchos teólogos y eruditos modernos no ven en el judaísmo antiguo la enseñanza eclesiástica relacionada con el Espíritu Santo. Es diferente en el Nuevo Testamento. Aunque tanto católicos como protestantes insisten en afirmar una personalidad en el Espíritu Santo, es interesante que los escritores del llamado Nuevo Testamento hayan utilizado para espíritu una palabra neutra, con igual significado que el término hebreo ruá. El Nuevo Testamento personifica la figura del espíritu, así como se personifica al amor, la sabiduría o la justicia. Muchos teólogos concuerdan que de forma explícita no existe el dogma trinitario en las Escrituras. Buscan en un abanico de textos una justificación para validar una doctrina que demoró siglos en introducirse en la cristiandad. Pero curiosamente, donde no demoró en aparecer una trinidad de personas fue en la herejía gnóstica. Tan temprano como en el siglo II y III encontramos la simiente de lo que sería más tarde en la cristiandad la Trinidad. No es de extrañar que ocurriera este acercamiento solapado hacia el gnosticismo, pues desde hacía tiempo la Iglesia había sincretizado su culto con el del mundo pagano y la filosofía griega. ¿Tomaron elementos del gnosticismo los cristianos para dar así cuerpo a su doctrina inconclusa en Nicea? Comencemos a analizar las evidencias. Los gnósticos, ignorando el contexto cultural en el cual Dios se comunica con los seres humanos y el uso de antropomorfismos necesarios para hacer entendible lo espiritual al hombre material, se percatan que en el idioma hebreo y griego los términos padre e hijo están en género masculino. Pero con el término espíritu pasaba algo diferente. Mientras que en griego neuma es neutro, en hebreo ruá está en género femenino. Imitando los gnósticos las culturas paganas, y esto se puede visualizar en los escritos hallados en Nag Hammadi, estos grupos comienzan a utilizar un simbolismo sexual para describir a Dios, apareciendo la popular figura del politeísmo conocida como Diosa Madre. Mientras que la Biblia utiliza un lenguaje cargado de antropomorfismos para describir a Dios, los textos gnósticos presentan a un Dios bivalente con elementos masculinos y femeninos. Entendamos la exégesis gnóstica. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego los gnósticos citaban del 1:27, a la imagen de Dios los creó, macho y hembra. Por último concluían, el Dios de cuya imagen estamos hechos es tanto padre como madre,
pues es masculino y femenino. Para poder justificar semejante herejía, hizo falta una persona, el Ruá hebreo, que es de género femenino. Por tanto, muy tempranamente los gnósticos se habían adelantado a la cristiandad apóstata, elaborando una trinidad compuesta por el Padre, la Madre y el Hijo. Debemos recordar que no existe en los gnósticos un cuerpo doctrinal, pues existían diversos grupos que tenían sus propias enseñanzas y nunca se ponían de acuerdo. Por ejemplo, Marco el Mago invoca a esta madre como la gracia, en griego charis, que es un término femenino. Elaine Peijós, profesora estadounidense de Historia de las Religiones y que en Harvard formó parte del equipo que estudió los manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi, en su libro Los Evangelios Gnósticos, capítulo 3, titulado Dios Padre, Dios Madre, cita varias fuentes apócrifas. En la página 95 a la 97 expone: una segunda caracterización de la Madre Divina la describe como Espíritu Santo. El Apocrifón de Juan relata cómo, después de la crucifixión, Juan salió con gran dolor y tuvo una visión mística de la Trinidad. Juan dice que mientras se dolía, los cielos se abrieron y toda la creación que está bajo el cielo brilló y el mundo tembló. Y yo tuve miedo y yo vi en la luz una semblanza con formas múltiples, y la semblanza tenía 3 formas. A la pregunta de Juan, la visión responde: él me dijo, Juan, Juan, ¿por qué dudas y por qué tienes miedo? Yo soy el que está contigo siempre, yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el Hijo. Esta descripción gnóstica de Dios como Padre, Madre e Hijo puede que al principio nos sorprenda, pero si reflexionamos, nos percataremos de que se trata de otra versión de la Trinidad. Más adelante dice esta obra: el Evangelio de los Hebreos hace igualmente que Jesús hable de mi Madre, el Espíritu. En el Evangelio de Tomás, Jesús contrasta a sus padres terrenales, María y José, con su Padre divino, el Padre de la verdad, y su Madre divina, el Espíritu Santo. En la página 97 esta obra alega: si algunas fuentes gnósticas sugieren que el Espíritu constituye el elemento maternal de la Trinidad, el Evangelio de Felipe hace una sugerencia igual radical acerca de la doctrina que más adelante se transformaría en el nacimiento virgen. También aquí el Espíritu es tanto madre como virgen, el complemento y consorte del Padre Celestial. ¿Está permitido expresar un misterio? El Padre de todas las cosas, unido con la Virgen que vino de arriba, es decir, con el Espíritu Santo descendiendo al mundo. Mas, dado que este proceso debe entenderse simbólicamente y no en sentido literal, el Espíritu sigue siendo virgen. El autor explica seguidamente que como Adán nació de 2 vírgenes, del Espíritu y de la tierra virgen, también Cristo, por consiguiente, nació de una virgen, es decir, del Espíritu. Todo esto nos lleva a la conclusión que la cristiandad alejada de la Biblia terminó plagiando antiguas culturas con sus triadas de dioses. Encontró en el gnosticismo la base para cristianizar una herejía. La Navidad, el culto a María, la inmortalidad del alma no fueron las únicas enseñanzas sustraídas del mundo pagano. La doctrina más defendida por católicos y protestantes, la Trinidad, también tiene sus raíces en el paganismo.